y vamos a ver el contenido. Formulación de una regla que permita calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Entonces aquí necesitamos reforzar algunos contenidos que ustedes ya deben de conocer, algunos conceptos. Entonces, vamos a ver. Dentro de los estándares curriculares es que tienen que comprender las relaciones entre los datos de un problema y usen estrategias o procedimientos para resolverlos. ¿Ok? Y actitudes, pues ya saben, tener disponibilidad para aprender. Vamos a ver. Vamos, primero que nada, a recordar que es un polígono. Y aquí dice que un polígono es una figura plana. Cuando hablamos de una figura plana, hablamos de una figura que tiene solamente dos dimensiones. Es decir, largo y ancho o base y altura, como lo quieran llamar. Limitada por tres o más segmentos rectos, es decir, por puras líneas rectas. Entonces, es una figura cerrada, plana, que tiene tres líneas rectas o más, pero son puras líneas rectas. Entonces, en base a eso, vamos ahí tengo un triángulo. ¿Un triángulo es un polígono? Sí. Bien. ¿Un círculo es un polígono? ¿No? ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué el círculo no es un polígono? Porque o sea, tiene nomás una línea, pero regular. Es curva. Tiene Ok. un segmento. Sí, solamente, o sea, el círculo es una línea curva, entonces quedamos que tienen que ser puras líneas rectas. Entonces un círculo no es un polígono porque no está conformado por líneas rectas. Entonces, simplemente por eso. Y tiene que tener tres líneas o más. Una estrella es un polígono, Sí. bien, porque son puras líneas rectas, ¿sí? Que están ahí. Cilindro es polígono. Sí. Cilindro es polígono. Ah, no. No. No, porque el cilindro son tres dimensiones, es largo, ancho y profundidad. Entonces, no es un polígono porque tiene tres dimensiones. Digamos que deben ser figuras planas y el cilindro no es una figura plana. Ok, esta flecha, polígono, ¿sí o no? Sí. 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 Cuadrado, Sí. Sí. esta figura, Sí. No. no, porque tiene líneas curvas. Ah, ok, sí. Acuérdense que deben ser puras líneas rectas. Entonces, esta figura no es. Un cubo, No. Sí. porque tiene tres dimensiones. Ok, pentágono, Sí. hexágono, Sí. un Pac-Man, No. no. Esta figura que es Sí. sí, un heptágono, Sí. esta flecha, Sí. esta figura, No. no. Un octágono, Sí. esta figura, Sí. sí. Un decágono. Sí. Ok, entonces, a ver, de todas esas figuras que están ahí, al aplanar de aquí se borran las que no son y me quedan puros polígonos. Todas las figuras que están ahorita en su pantalla son polígonos porque cumplen con los requisitos. Son figuras planas, cerradas y tienen tres o más segmentos rectos. ¿Ok? Bueno, entonces, los polígonos se clasifican de acuerdo a tres fundamentos.
El primero es de acuerdo a sus lados. De acuerdo a sus lados, se llaman, el que tiene 3 lados se llaman triángulos, los que tienen 4 lados se llaman cuadriláteros, los de 5 lados se llaman pentágonos, los de 6 lados hexágonos, y así sucesivamente, los de 7 heptágonos, los de 8 octágonos, etcétera. Entonces ahí vemos que tenemos, esa es la clasificación de acuerdo al número de lados que lo conforman. Pero hay otra clasificación que toma en cuenta al mismo tiempo lados y ángulos, ¿sí? Y la clasificación es polígonos regulares, es cuando un polígono tiene todos sus lados y sus ángulos iguales. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los polígonos regulares? Los que están arriba en la primera fila o en la segunda. ¿Primera? En la primera. En la primera tengo puros polígonos que todos sus lados son iguales y sus ángulos también son iguales. Entonces a esos polígonos se le llama polígonos regulares. Y a los polígonos que con que tengan un lado diferente o un ángulo diferente, ya se les llama polígonos irregulares, que son aquí los que están en la segunda, en la segunda fila. A eso se le llama polígonos irregulares. Y hay otra clasificación que es de acuerdo a los ángulos. Ok, entonces dice, los polígonos cóncavos son cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180 grados. Ok, vamos a ver. Aquí la estrella, todos los ángulos, nada más vamos a checar este ángulo que está aquí. O sea, este ángulo es menor de 180 grados. Pero entre esta línea y esta línea, el ángulo es mayor a 180 grados. Entonces, este polígono es un polígono cóncavo. Este ángulo de aquí a acá, este ángulo también es mayor a 180. Por lo tanto, este también es cóncavo. Y este polígono, todos sus ángulos son menos de 180 grados. Entonces, a los que tienen todos sus ángulos son menores de 180, se le llama convexos. ¿Sí? Entonces, este sería cóncavo, este sería cóncavo, este que está aquí tiene un ángulo mayor a 180 en estos dos lados, presenta un ángulo mayor de 100, entonces este también es cóncavo. Y este de aquí, de esta línea, con esta línea, también el ángulo es mayor a 180. Entonces esta también es cóncavo. ¿Sí? Y este es el único que sería convexo. ¿Sí? Este sería convexo. Entonces, y todos los de arriba, ninguno tiene un ángulo mayor de 180 grados. Entonces, todos los polígonos regulares son polígonos convexos. ¿Ok? Bueno, entonces ya aclaramos cuál es la clasificación de los polígonos. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las partes de un polígono. Y aquí vamos a ver dos dibujos que nos muestran las partes de un polígono. Entonces, vemos que vértice, lado, diagonal, centro, radio, apotema, ángulo, base, son partes de un polígono. Pero para lo que vamos a ocupar nosotros en este tema o en este contenido, vamos a ocupar las siguientes definiciones. Lados. Dice, los lados son segmentos o líneas que limitan el polígono. Entonces aquí vamos a ver que este es un lado, este es otro lado, se está poniendo, en el pentágono se está poniendo de color rosa. Está en azul, y este es otro lado, este es otro lado y este es otro lado. Es decir, los lados son los que forman el polígono. ¿Sí? O sea, viene siendo
la orilla. Todo lo que son todas las líneas rectas que conforman la orilla se les llama lado. Ok, luego vértices. Los vértices, vamos a checar la segunda figura, el cuadrilátero que está ahí. Los vértices son los puntos donde se unen dos líneas. La definición de vértice es donde se unen dos o más líneas, pero en el caso de polígonos es donde se unen dos líneas. Entonces vienen siendo las esquinas. Si ustedes checan, ahí está, donde los vértices vienen siendo las esquinas, porque en las esquinas es donde se unen dos líneas. Ok. Otro que vamos a ocupar ahorita son los ángulos interiores. Los ángulos interiores están determinados por dos lados consecutivos, pero el ángulo viene siendo la abertura comprendida entre dos líneas. Entonces, aquí tengo un ángulo, aquí tengo otro ángulo, aquí tengo otro ángulo, aquí tengo otro ángulo, aquí tengo otro ángulo. Es decir, los ángulos son las aberturas comprendidas entre dos líneas rectas y se mide en grados, ¿ok? Y por último, ¿qué es una diagonal? Una diagonal dice que son segmentos rectos que unen dos vértices no consecutivos. Entonces vamos a checar la segunda figura. Ustedes checan ahí el que se está moviendo. Es una diagonal, es una línea recta que está entre dos vértices que no son seguidos, o sea, que no son consecutivos. Entonces, ahí está una diagonal y aquí tendría otra diagonal. Entonces, en este caso, tengo dos diagonales. ¿Ok? Bueno, para poder entender este tema, vamos a manejar estos conceptos que acabamos de ver. Y vamos a ver, primero que nada, vamos a entender el concepto de ángulo y la medida de él. Tenemos un círculo. Nosotros sabemos que un círculo, al dar un giro completo, damos una vuelta de 360 grados. ¿Sí? Entonces, un círculo comprende una revolución, una vuelta o un ángulo de 360 grados. Entonces, si el círculo yo le pongo un diámetro, es decir, lo parto en dos, entonces esta línea que acabo de poner divide los 360 grados en dos partes. Entonces cada parte va a tener 180 grados. Entonces una línea recta tiene 180 grados en su configuración. ¿Ok? Entonces ahí ya vemos que un ángulo de 180 grados es una línea recta. Ok. Ahora, ¿qué pasa si partimos otro diámetro perpendicular al que ya tenemos? Aquí tenemos, ya se forma una cruz y los 180 grados que teníamos los partimos a la mitad. Entonces aquí se me forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, un ángulo de 90 grados se le llama ángulos rectos, ¿sí? Entonces, ok, vamos a ver. Ahora vámonos al polígono. Aquí yo tengo un polígono que es un cuadrado. Este cuadrado tiene entonces los ángulos rectos. Si checan, o sea, esto que está aquí es similar a esto que está aquí. Entonces es un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Por lo tanto, voy a tener en un cuadrado 4 ángulos de 90 grados. Y la suma, que es lo que me interesa, es el tema, la suma en los ángulos interiores de un polígono. Entonces la suma de estos ángulos va a ser de 360 grados. Ok, entonces ya sabemos que un cuadrado, la suma de sus ángulos siempre es de 360 grados. Y es lo mismo para todos los cuadriláteros. Todos los cuadriláteros suman 360 grados. Ahora, ¿qué pasa si yo trazo una diagonal? Si yo trazo una diagonal, el cuadrado lo convierto en dos triángulos. Entonces, la suma
debe ser la misma, 180 grados, o sea, y 180 grados del otro, porque los 360 grados los repartimos entre dos. Entonces, este ángulo que está aquí, sabemos que es de 90, y este ángulo que está acá arriba es de 90. Y como este es de 90, pero está partido a la mitad, entonces este ángulo es de 45. ¿Sí? Y el ángulo que está acá también es de 45. Y lo mismo pasa acá abajo. Entonces, si usted checa, seguimos sumando 360 grados. Pero de aquí sacamos la conclusión de que un triángulo, la suma es de 180 grados. Entonces, eso es lo que quiero que se graben para siempre. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180 grados. Vamos a comprobarlo aquí. Aquí tenemos un triángulo. A ver, vamos a ponerle pausa. A ver. Vamos a ver, aquí. Va. Déjame, lo vuelvo a poner. Tenemos un triángulo. Entonces, si juntamos los tres ángulos, vamos a ver que tenemos la mitad de un círculo. Y la mitad de un círculo, si el círculo tiene 360 grados, entonces la mitad vienen siendo 180 grados. Entonces aquí, este triángulo es diferente al que teníamos ahorita. Y también suma 180 grados. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí, si ustedes checan en la parte de arriba, déjenme quitar esto de aquí. Checando la parte de arriba, todo suman los ángulos y la suma da 180 grados. ¿Ok? Ahí está. Entonces, si nosotros vamos moviendo el triángulo, los ángulos van cambiando, pero cambian los ángulos, pero la suma, chequen ustedes, la suma sigue siendo 180. O sea, no importa cuál ángulo movamos, ahí estamos moviendo uno, los dos de abajo, o sea, ven, cambia, pero la suma siempre es la misma. La suma siempre va a ser 180 grados. Vamos a seguir moviéndolo y vamos a seguir viendo que la suma de los tres ángulos no cambia. Ya al final lo vamos a dejar un ángulo equilátero que cada ángulo sea de 60 grados. Ya está. Ahí tengo ya un triángulo equilátero donde los lados y los ángulos son iguales. Si sumamos son 60 más 60 más 60 son 180. Entonces siempre la suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180. Ok. Vamos a ver, con esto que acabamos de aprender, o más bien de recordar, porque esto es algo que ya deben de saber, con lo que acabamos de recordar, vamos a llenar la tabla. El triángulo, ahí está. ¿Cuántos lados tiene? 3. 3, ahí está. ¿Cuántos triángulos hay? Hay un triángulo nada más. 1. Entonces, la suma de los ángulos internos del triángulo dijimos que siempre iba a ser igual a... 90 grados. No, les acabo de decir, esto apréndanselo para toda su vida. 180. 180. La suma de los ángulos internos del triángulo siempre va a ser 180. El cuadrilátero, ¿cuántos lados tiene? 4. Ahí está el cuadrilátero. ¿Sí? Entonces, vamos a trazar diagonales. Las diagonales que vamos a trazar son a partir del mismo vértice. ¿Ok? Entonces, aquí solamente voy a tener una diagonal. Entonces, tengo 4 lados y al trazar una diagonal se forman 2 triángulos. Entonces, ¿cuál es la suma de los ángulos internos del cuadrilátero?
360. 360, muy bien. Ok, el pentágono. Ahí va, ahí está el pentágono. ¿Cuántos lados tiene? Ah, perdón, 5. sí, pero primero vamos a trazar los diagonales a partir del mismo vértice. Ya está, trazamos diagonales a partir y ahí está. Entonces, el pentágono tiene 5 lados. ¿Cuántos triángulos se formaron? Se formaron 3 triángulos. Entonces, como cada triángulo son 180, voy a multiplicar 180 por 3, porque tengo 3 triángulos. Entonces voy a tener 540 grados. ¿Sí? El hexágono, aquí está, tiene, ¿cuántas diagonales podemos trazar a partir de un solo vértice? Tenemos 1, 2, 3 diagonales. Entonces va. Un hexágono, ¿cuántos lados tiene? 6. 6 lados. ¿Cuántos triángulos se formaron? 4. 4. Entonces voy a multiplicar 4 por 180. Entonces viene siendo 720. Vámonos con el heptágono. El heptágono tiene 7 lados. Ahí está. Trazamos los diagonales a partir del mismo vértice. Una. Y podemos trazar 4 diagonales. Ok, entonces va. ¿Cuántos lados tiene? 7. 7. ¿Cuántos triángulos se formaron? 5. 5, muy bien, Antonilla. Entonces, ahora sí, voy a multiplicar 5 por 180. 5 por 180 me da 900. Vamos con el octágono. ¿Sí? Con el octágono tiene 8. Pasamos diagonales. ¿Y cuántos? Vamos a checar ahorita cuántos lados, triángulos se formaron. Entonces, el octágono tiene 8 lados. ¿Cuántos triángulos se formaron? 6. 6. Entonces multiplico 6 por 180 y me da a 1080. El de acá, vamos a pasarnos el de 9. Ok. Nos pasamos el de 9 y nos vamos al de 10. El decágono. Pasamos los vértices y tenemos, el decágono tiene 10 lados. ¿Cuántos triángulos se formaron? 8. 8. Entonces multiplicamos 8 por 180 y me da 1440. Ahora sí. Medio punto arriba del promedio trimestral a quien me diga la fórmula. Si yo tengo un polígono de n lados, entonces el número de lados va a ser n. ¿Sí? N. ¿Cuántos triángulos se van a formar? N. N es cualquier número. Por ejemplo, en el cuadrilátero n vale 4 y se formaron 2 triángulos. En el heptágono n vale 7 y se formaron 5 triángulos. Y vimos que el número de triángulos lo multiplicamos por 180. Entonces, ¿quién me puede decir la fórmula para sacar la suma de los ángulos internos del polígono? Les voy a dar un minuto nada más para poder explicar lo que sigue. ¿Cuántos triángulos se van a formar? Si yo tengo n, chequen los valores de esta columna con los valores de esta columna. Chequenlo y a ver si lo pueden sacar. Al número de lados, ¿cuántos triángulos voy a sacar de acuerdo al número de lados? Ya les dije que necesito que ustedes empiecen a deducir. ¿No? Bueno, ahí va. Ya se los voy a decir. Entonces, al número de lados, para saber cuántos triángulos se forman, le voy a restar 2. O sea, si checan, 3 menos 2, 1. 4 menos 2, 2. 5 menos 2, 3. 7 menos 5,
perdón, 6, 6, o sea, a todos es 2. 6 menos 2, 4, 7 menos 2, 5, 8 menos 2, 6, 10 menos 2, 8, n, y acaba de ser n menos 2. O sea, al valor de aquí le voy a restar 2 y voy a obtener el valor de acá. Y a este valor lo voy a multiplicar por 180. Entonces esta fórmula, anótenla por favor, y eso es la que nos va a servir para el examen, ¿sí? Porque esto va a venir en el examen, entonces es muy importante que se aprendan esta fórmula. Para sacar la suma de los ángulos internos de un polígono, siempre va a ser n menos 2 por 180. Es decir, n es el número de lados, le resto 2 y lo voy a multiplicar por 180. Ok, ¿esto para qué nos sirve? Va, vamos a ver un ejemplo. Dice, ¿cuánto mide cada ángulo de un octágono regular? Entonces, aquí tenemos un octágono. Pues, ¿cómo voy a saber cuánto mide este ángulo? O este. Como todos miden igual, entonces, si yo obtengo la suma total de los ángulos y lo divido entre 8, me va a dar el ángulo o el valor de cada ángulo. Entonces, va, aplicando la fórmula, n menos 2, o sea, 8 menos 2, 6, por 180 son 1080. Entonces, la suma de todos los ángulos son 1080. A 1080, yo lo divido entre 8 ángulos porque son todos iguales. Al dividirlo, entonces todos tienen la misma medida y va a ser 1080 entre 8. Entonces, aquí tengo yo 135 grados. ¿Sí? Entonces, cada ángulo de un octágono mide 135 grados. ¿Esto para qué es importante? Es importante para las personas que van a estudiar alguna ingeniería, para las personas que van a estudiar arquitectura, o para las personas que van a estudiar diseño, ¿sí? O dibujo técnico, o cosas por el estilo. Entonces, va. Segundo ejemplo. Ahí está. Dice, en la siguiente figura, ¿cuánto miden los ángulos A y B? Y ahí tenemos la figura. Déjame quitar esto de aquí. Ahora, ¿qué figura es? ¿Cuántos lados tiene? 6. 6. Entonces es un hexágono. Pero como tiene ángulos mayores de 180, es un hexágono irregular. No importa sean regulares o irregulares, siempre la suma debe ser la misma. Entonces vamos a sacar cuánto es la suma de los ángulos primero. Primero sacó que la suma de todos los ángulos debe ser 720 grados. Es decir, tiene 6 lados menos 2, 4 por 180, 720. Entonces, la suma de todos los ángulos debe ser 720. Entonces, yo aquí ya tengo 120, 120, 120 y aquí 240. Entonces, ¿cuánto mide A y cuánto mide B? Bueno, vámonos. Entonces, como yo los ángulos que yo ya tengo suman 600, entonces el ángulo A más el ángulo B, la suma debe ser igual a 120. Pero como son ángulos iguales, esos 120 los voy a dividir entre 2. Y sale que el ángulo A vale 60 y el ángulo B también vale 60. Entonces aquí en lugar de A pongo 60 y en lugar de B pongo 60. Y ya, si ustedes checan, la suma de todos estos ángulos me da 720.